Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar la semana para nosotros en esta noche de martes y lo hacemos hablando de historia, de unas jornadas que sobre la historia tienen lugar en la Universidad de Oviedo en colaboración con la Fundación José Cardín. ¿Por qué es importante la historia? Para no acabar siendo como Inmaculada Colau, que confunde a los héroes de la guerra de Cuba con los fantasmas del fascismo. Con lo cual hay que empezar desde muy atrás, desde la historia más tardía. En este caso, desde que España todavía era proyecto, no era siquiera una entidad social, política ni estatal. Bueno, como les decíamos, jornadas de historia medieval que tienen como protagonistas a los reyes asturianos se están celebrando durante estos días en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo y ayer la inauguración era en el monasterio de Valdedios. 11 expertos y expertas se adentran en la política, la sociedad, el arte y la arqueología de los siglos VIII al X. La Universidad de Oviedo y la Fundación José Cardín Fernández organizan las segundas jornadas de historia, la monarquía asturiana 718-910, que se celebran desde ayer lunes y hasta el miércoles 18, tanto en el monasterio de Santa María de Valdedios en Villaviciosa como en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. La inauguración, ayer lunes, en el monasterio de Santa María de Valdedios, fue presidida por el rector Santiago García Granda, que estuvo acompañado por José Cardín, presidente de la Fundación José Cardín Fernández, María Álvarez, directora académica de las jornadas, Lorenzo Arias Páramo, coordinador de las mismas, y Fernando López Alsina, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela. Cumplimos los 120 años de la extensión universitaria, que como todos saben nació en Oviedo y luego se extendió por toda España. Muchas universidades rápidamente la adoptaron. Yo quería destacar la colaboración que tenemos con la Fundación Cardín, ¿no? Son las segundas jornadas de historia que se llevan a cabo, un gran éxito de las primeras, conmemoramos el desembarco de Carlos V y con una gran actividad, componentes muy importantes, y lo mismo ahora quizá más importante, ¿no? Cuando conmemoramos el triple aniversario, ¿no? Sobre todo los 1300 años de la monarquía asturiana. Vimos ahora una conferencia preciosa de aspectos históricos, toda la expansión de la monarquía asturiana desde 1817 desde el 817 hasta el 910. Hay mucho ahí que estudiar. Fue un periodo de oro de Asturias y yo creo que eso lo tenemos que destacar, y bueno, aquí tenemos un marco excelente. Como consecuencia del éxito que tuvieron las jornadas anteriores, pues pensamos que una prolongación del tema histórico pues podría ser perfectamente algo como es lo de el Reino de Asturias y toda su evolución, y creo que que va a tener aceptación también. Claro. Quizás el gran desconocido de lo que es la historia de España, ¿no? La monarquía asturiana. Sí, la verdad es que es desconocido. Lo que pasa es que no lo sé, yo no soy un experto en esta materia, pero hoy aprendí mucho de la primera ponencia. Me doy cuenta de que realmente el poder real estaba en manos de la distribución eclesiástica en épocas de dominación musulmana y en épocas de dominación visigoda y en épocas de dominación cristiana, y sigue estando. A continuación, el propio profesor López Alsina impartió la ponencia inaugural, Asturias y Galicia en la Alta Edad Media, una conferencia en la que se desmenuzó no solo las primeras etapas de la Reconquista, protagonizada por los reyes asturianos, sino cómo se organizó la retaguardia cristiana, en base a los obispados existentes, que competían también por ámbitos de poder. Puse el ejemplo de las sedes episcopales porque, como todas la mayor parte de las fuentes han sido archivadas y custodiadas por los archivos eclesiásticos, tenemos más información sobre eso. Conocemos mejor la organización eclesiástica que la organización civil del territorio, ¿no? Eso es, entonces por eso puse ese ejemplo que nos sirve para ir marcando lugares hasta donde se llega, no por otro motivo, ¿no? Y sobre todo también para insistir en que el modelo se adapta a algo típico en la historia de la Iglesia, que es la Iglesia
se acomoda a las circunscripciones políticas, ¿no? Los visigodos tenían una provincia en el Ródano, hasta del Pirineo la Narbonense, pues eso forma parte de la iglesia visigoda y el reino visigodo, y se reúnen todos los obispos en Toledo, ¿no? Desaparecen las viejas provincias romanas, y cuando se forma el reino asturiano, pues la monarquía asturiana organiza su propia iglesia con Oviedo como sede, cabeza de esa organización, ¿no? Rompiendo la herencia de la organización metropolitana de la iglesia hispánica. La sesión se cerró con una visita de las autoridades y los numerosos estudiantes que se dieron cita al conjunto monástico de Valdedios, una de las joyas del arte asturiano. Los presentes conocieron de primera mano esta iglesia, tanto en el interior como en el exterior, y atendieron a las explicaciones pormenorizadas de Arias Páramo, autoridad en la materia. Es la joya maravillosa de Alfonso III. Es un edificio abovedado, es un edificio que tiene un pórtico en sillería. Es la primera vez que aparece la sillería en un pórtico y dentro de la arquitectura altomedieval asturiana, y después es una iglesia que conserva decoración ornamental, escultórica, pictórica, de influencia musulmana, de influencia omeya, de influencia mozárabe, valga la expresión, que ahora ya está en desuso, del sur de España. Es decir, con Alfonso III surge una nueva corriente de influencia artística, también ideológica, ¿no?, en el arte asturiano. Y esta es una de las maravillas en ese sentido, que va a tener consecuencias después en el resto de la arquitectura, a pesar de que en el 910, que es cuando muere Alfonso III y pasa la corte a León, a pesar de que ahí ya el ciclo se puede dar por finalizado lo que es la monarquía asturiana. También el lunes, ya en la tarde, en el aula Severo Ochoa del edificio histórico universitario, se desarrolló el programa La monarquía asturiana, un enfoque histórico, con las intervenciones de Álvaro Solano Fernández Sordo, profesor de la Universidad de Oviedo, que disertó sobre Hispania y Asturia en vísperas del Asturorum Regnum, sombras de historia y discurso oficial. Amancio Isla Fred, de la Universidad Rovira y Virgili, que habló de la eclosión de la monarquía asturiana, los primeros reyes, y Javier Fernández Conde, de la Universidad de Oviedo, que abordó el tema religiosidad y sociedad en el reino astur. Estas tres conferencias dieron paso a una mesa redonda seguida por numeroso público con intervenciones de los presentes sobre las materias abordadas. Ya lo saben, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, aprendan, estudien historia, no acaben como Inmaculada, porque luego los fallos pueden ser muy graves. Mañana, además, hablaremos más en profundidad de este tema y conoceremos quién fue el almirante Cervera. Hoy vamos con el programa de hoy. Bien, pues comenzamos y como cada mes vamos con nuestra visita al CEFIBA para conocer un poquito más de cerca la labor que realizan los profesionales en este centro de referencia nacional, Centro de Fertilización In Vitro de Asturias. Esta noche se encuentra con nosotros el doctor Julio Quintana, él es director médico del propio CEFIBA. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué ofrece CEFIBA a las parejas que buscan una solución a los problemas de fertilidad? Bueno, tengo que aclarar a parejas y monoparentales también, ¿no? Sí, por supuesto. Aquellas parejas, ya sea hombre-mujer, mujer-mujer o mujeres solas que quieran tener descendencia, Sí. tienen en CEFIBA un lugar donde consultar. Sí. En primer lugar, es muy importante que hagan una primera consulta. ¿Por qué? Porque en esa primera consulta lo primero hay que evaluar la situación en la que se encuentran, ¿verdad? En esa primera toma de contacto. En esa primera toma de contacto. Ahí se verán fundamentalmente sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales que puedan tener influencia sobre la fertilidad. Se hará fundamentalmente a la mujer una ecografía, Sí. Que es muy importante, es nuestra herramienta de trabajo casi más importante actualmente, para ver el estado del útero y de los ovarios, y luego se pedirán analíticas complementarias, fundamentalmente
tenemos la analítica hormonal y el estudio del semen en el hombre para tener una idea de en qué momento reproductivo se encuentra. Y a partir de eso, entonces, teniendo en cuenta sus antecedentes, la ecografía y la analítica correspondiente, poder trazar el mejor tratamiento personalizado para ellos en particular. Es decir, primero conocer y después manos a la obra. Como en medicina, primero diagnóstico, después tratamiento. Bueno, CEFIBA, a la vanguardia en los tratamientos que se aplican en nuestro país y en la formación de profesionales. Sí, CEFIBA en este momento está, como bien dice usted, a la vanguardia de cualquier tipo de tratamiento de reproducción in vitro, que se pueda realizar. He dicho in vitro porque es lo que más frecuentemente y lo que más vanguardistamente tenemos en este momento, pero hay otros tipos de tratamiento que, como dijimos anteriormente, se hará en forma personalizada a cada caso en particular. Claro. Por otra parte, entonces, entiendo que no es necesario desplazarse a otros lugares de España en busca de esa ansiada manera de aumentar la familia. No, no es necesario. En CEFIBA, como dijimos, podemos hacer el tratamiento y el tratamiento que necesite cada caso en particular, ya sea lo más frecuente, inseminación, fecundación in vitro con sus diferentes variables, ¿verdad? Sí. La microinyección espermática, diagnóstico genético preimplantacional si es necesario, todo aquello que necesite esa pareja en particular. Bueno, nos comentaba, esto es lo más común o los tratamientos que más frecuentemente realizan, estos que nos señalaba. No obstante, quería incidir en uno que yo creo que debido quizás al ritmo de vida que se lleva actualmente, bueno, entiendo que muchas mujeres digan, bueno, no es el momento ahora que tengo una edad de ser madre, pero sí quizás en un futuro más o menos próximo. Entonces, está la vitrificación que actuaría, vamos a entrecomillarlo, como un banco, es decir, dejas el dinero para cuando lo necesites más adelante, ¿no? Sí, ahí está, sí, como un banco, con el dinero propio. Es decir, ya es bastante frecuente en la sociedad actual que por diferentes circunstancias, ya sea razones sociales o muchas veces por razones médicas, porque una mujer no se puede quedar embarazada en este momento porque tiene una patología, pero quiere tenerlo más adelante. Y como un factor muy importante que hay que dejarlo bien claro desde ya, la edad de la mujer es uno de los elementos que más disminuyen las posibilidades de embarazo con el paso del tiempo. En ese tipo de mujeres es ideal hacer la vitrificación, o sea, la congelación de sus ovocitos, de sus óvulos, ahora, para poder utilizarlos más adelante, cuando va a tener más edad, pero el óvulo va a tener la edad más joven, la que tenía en el momento de la vitrificación. Eso es algo muy importante y que cada vez se va avanzando más y en CEFIBA tenemos una especial preocupación por este tema y seguramente próximamente iremos incorporando más tecnología dirigida un poco a este tema. Claro. Entiendo que hay que diferenciar entre vitrificación y congelación. No es lo mismo, ¿no? Bueno, en realidad son congelaciones ambas. La vitrificación es un tipo de lo que se llama congelación rápida, que tiene muchos mejores resultados y es prácticamente lo que se usa actualmente. Claro. ¿Vale? Bueno, entonces, imaginémonos una pareja o monoparental que nos esté viendo en este momento y diga, bueno, venga, voy a dar el paso hacia adelante. Voy a ir a CEFIBA. Bien, ¿qué premisas debe tener en cuenta antes de comenzar los tratamientos? Primero, como decíamos, es muy importante hacer un diagnóstico previo. Sí. Entonces, de acuerdo, si estamos hablando de una mujer, porque no tiene por qué ser una mujer, puede ser a veces un hombre el que consulta por un problema. La mujer tenemos que tener muy en cuenta la edad. Todas aquellas mujeres que tengan más de 35 años tienen que tratar de consultar lo antes posible. Como definición general de esterilidad se considera las parejas que han tenido relaciones sexuales frecuentes y sin protección por un periodo aproximado de un año. ¿Por qué un año? Porque en un año, si está todo bien, entre comillas, se debería quedar un porcentaje muy alto de embarazadas, cerca del 90%. Si luego de un año de tener relaciones sexuales frecuentes y no protegidas no se queda embarazada, es el momento de consultar
Primero, como decíamos hoy, para ver cómo está su estado reproductivo y en base a eso hacer el tratamiento o el consejo que necesite para que se quede embarazada. Pero es importante que si la mujer tiene más de 35 años, trate de acortar ese periodo a unos 6 meses, no a un año, y más todavía si tiene más de 40 años, es muy importante tener en cuenta de consultar precozmente, porque a veces un año es mucho tiempo a esas edades. Por otra parte, usted ya tiene bueno, pues una experiencia dilatada en lo que es el campo de la fertilidad. ¿Usted en algún momento, cuando estudiaba o cuando empezó, imaginó que íbamos a tener los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad para esta materia? Bueno, aquí la medicina reproductiva es lo que avanza más rápidamente dentro de la medicina. Entonces, evidentemente no por decir todos los días, pero todos los años por lo menos hay grandes novedades con respecto a esto. En cosas que son más evidentes, como por ejemplo cuando han aparecido aparatos nuevos para el diagnóstico, y en cosas que a lo mejor no se ven tanto, pero que son muy importantes, como por ejemplo los medios de cultivo del laboratorio, que han permitido que embriones que antes había que hacer la transferencia dentro del útero muy precozmente porque no había medios de cultivo para que estuvieran mucho tiempo en el laboratorio, ahora pueden estar más tiempo en el laboratorio, que es lo que permite una mejor selección de los embriones. Antes habría que mirar en el microscopio prácticamente todos los días o cada 2 días para ver cómo se desarrollaba el embrión. Hoy tenemos en Cefiva un aparato que es el Embryoscope, que es el gran hermano de los embriones, digamos así, que le va sacando una foto al embrión cada 10 minutos y eso construye una película que permite ver el dinamismo con que se desarrolla cada embrión y poder seleccionarlo más precisamente. Y así hemos ido avanzando y seguiremos en sucesivos Estamos bajo momentos. los focos desde edad bien temprana, entonces, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Bueno, y lo que nos quedará por ver en avances tecnológicos, ¿no? Bueno, señalar también el desánimo. Hay muchas parejas que quizás, bueno, pues lo intentan, como usted decía, durante 6 meses, 1 año, bueno, esas relaciones sexuales continuadas sin protección, bueno, no llega el ansiado embarazo. Inician un tratamiento, dicen, bueno, venga, ahora sí, pero a lo mejor en la primera o segunda sesión no surtió efecto. Hay que combatir también el desánimo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Las parejas tienen que saber, como le digo a los pacientes, es muy importante tener muchas esperanzas en lo que va a suceder, porque claro, cuando uno hace algo en la vida tiene que tener la esperanza de que va a salir bien, pero siempre hay que dejar un pequeño lugarcito para ese fracaso que puede suceder. Hay que tener en cuenta, y yo insisto siempre en esto, en que la especie humana no es muy buena desde el punto de vista reproductor, en el sentido de que no es fácil que una mujer se quede embarazada. A veces me estoy refiriendo con relaciones sexuales normales. Hay mujeres que tienen que estar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8, 10 meses hasta quedarse embarazada. Entonces, eso mismo se traslada a los tratamientos, donde muchas pacientes sí se quedan embarazadas en el primer intento del tratamiento, pero hay otras que por diferentes circunstancias, por la edad, por la calidad de los óvulos, por la calidad del espermatozoide, etcétera, no se quedan a la primera, pero siempre hay más posibilidades, otro tipo de tratamiento o el mismo en ciclos diferentes. No olvidemos que cada ciclo es, como digo yo, como las cosechas. Es decir, cada mujer tiene ciclos buenos y ciclos malos. Puede que haya coincidido un ciclo no muy bueno y en el siguiente tenga mucho más éxito. Entonces, aún dando el mismo tratamiento. Por eso es que no hay que desanimarse si a la primera no funciona, digamos, ¿no? Claro. Entiendo entonces, me quedo con esta frase que decía usted recién. No es tan fácil que una mujer se quede embarazada. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un embarazo no deseado entre adolescentes, por ejemplo, entre menores de edad, ¿es un caso de mala suerte entonces? Claro, ahí se dan las circunstancias contrarias, ¿no? Es un caso de mala suerte o haber sido en el momento adecuado, el momento adecuado en cuanto a ovulación, en cuanto a calidad del semen, en cuanto a la edad, porque claro, no es lo mismo si estamos hablando de 38 años que estamos hablando de 20. Claro. Hay gran diferencia en eso, ¿no? Lógico, claro. Por otra parte, la legislación española en esta materia, en la materia de reproducción,
es vanguardista, es conservadora, está en un término medio con respecto a los países de nuestro entorno. No, la ley española sigue siendo hoy en día una de las mejores leyes, si bien evidentemente no hay ninguna ley perfecta y hay muchas cosas que los avances científicos van más rápido que generalmente la legislación, pero es una legislación bastante adecuada para el manejo tanto nuestro, digamos, como las necesidades que tienen los pacientes. Si bien hay algunas discusiones con respecto a algunos temas que están bastante en boga en este momento, como la subrogación uterina y demás, que la ley española lo prohíbe, pero bueno, eso ya son discusiones de otro tipo. Claro, bueno, de eso hablaremos no específicamente. Quizás en otra ocasión, ¿no? En otra ocasión. Bueno, apelo de nuevo a la experiencia acumulada que tiene usted de estos años. ¿Cómo ha visto evolucionar las parejas que acuden al centro? Es decir, antes me imagino que serían, bueno, pues pareja, matrimonio, sí, hombre-mujer, pero esto ha ido cambiando. Sí, esto ha ido cambiando mucho. Primero, hablando de la pareja tradicional, digamos, hombre-mujer, la gran diferencia actualmente es la edad de las mujeres. Es decir, por distintas razones sociales, porque por el estudio, después el trabajo, de distintas razones, la maternidad se va posponiendo y lo que vemos ahora son pacientes muy cerca de los 40 años. Eso es muy importante tener en cuenta porque eso es lo que tiende a hacer que sea más dificultoso que se queden embarazadas. Porque hoy en día una mujer de 45 años me dice, estoy estupenda, me siento mejor que nunca en la vida, porque ya tengo solucionado determinados problemas de trabajo, la familia, etc. Pero claro, desde el punto de vista reproductivo es una edad avanzada. Hay que tener en cuenta que una pareja, porque estamos hablando de pareja en este momento tradicional, que quiera quedarse embarazada, si luego de un año no lo logra, o de 6 meses, si tiene más de 35 o 38 años, es muy importante que consulte en el centro para ver simplemente su estado reproductivo. Y ahí veremos, a lo mejor decimos, bueno, puede esperar un poco más teniendo relaciones, o recomendamos una técnica o la otra. Por otra parte, hay cada vez más parejas de 2 chicas, que es bastante frecuente, que pueden estar casadas o no, y ahí también tenemos diferentes tipos de tratamiento, si se quiere quedar embarazada una de ellas, o quieren compartir el embarazo, en el sentido que una aporte los óvulos y otra aporte el útero, y de esa manera, siempre que estén casadas de acuerdo a la ley española, podrán hacer eso. Si no están casadas, entonces una de ellas, desde el punto de vista legal, es como si fuera una mujer sola. Y finalmente, una mujer sola, de acuerdo a la edad que tenga, y si tienes deseo de quedar embarazada, tiene fundamentalmente las 2 opciones: tratar de vitrificar ovocitos para un embarazo futuro, o tratar de quedarse embarazada en el momento que consulta. Claro. Bueno, ¿mantienen ustedes el espectro de cómo ha ido pues evolucionando la vida en pareja en nuestro país, o la vida en maternidad o paternidad, en este caso? Claro. Así es. Pues doctor Julio Quintana, director médico de CEFIPA, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, y aclararnos estos aspectos, sobre todo incidiendo, creo, en uno importante, que es que cuando se quiere aumentar la familia, ya sea una pareja tradicional, una familia monoparental o una pareja de mujeres en este caso, pues no hay que irse muy lejos de nuestras fronteras, ¿no? Para nada. La solución puede estar mucho más cerca de casa de lo que pensamos. Así es. Sin duda. Y generalmente está. Efectivamente. Pues doctor Julio Quintana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a publicidad, volvemos y continuamos con el espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, continuamos el programa de esta noche. ¿Recuerdan que hace aproximadamente un mes, pues conocíamos más de cerca y teníamos in situ aquí en el plató, unos insectos palo? Quizás muchos de ustedes, yo incluido, nunca habían visto uno al natural. Pues en esta ocasión, y de la mano de Miguel Moya, entomólogo y profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y frente a él, Elena Moya, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a hablar
de mariposas, pero no mariposas de esas que oímos en las canciones o en las poesías que se te forman en el estómago cuando se llega a una agradable sensación de bienestar o de conocer a una persona. No, vamos a hablar de mariposas físicas, de mariposas animales en este caso. Bueno, la pregunta, habrá ahora quien en casa diga, vaya pregunta con la que empiezas, pero es que es obligada. Miguel, Elena, ¿qué es una mariposa? Porque es como quizás el fuera de juego, todo el mundo sabe lo que es, pero muy pocos saben explicarlo. Mira, cuando voy al campo, siempre con mi cazamariposas por el día, pues siempre te encuentras a personas, a gente, ¿no? A montañeros. Y entonces, en el momento en que te ven con el cazamariposas, pues te preguntan, ¿no? Y me dicen, usted va a cazar mariposas. Algunos se confunden y me dicen, ¿está cazando pájaros? Digo, no, no. Y yo, ¿está cazando mariposas? Digo, bueno, cazando. Sí que es verdad que las tengo que capturar, ¿no? Y bueno, les puedo hacer una fotografía, soltarlas, en fin, según la especie. Y enseguida se entabla conversación. Y la pregunta que acabas de decirme, pues ellos me lo hacen, ¿no? Bueno, una mariposa... ¿Qué es? ¿Qué son? Esos bichos que vuelan, que van de flor en flor, ¿no? Y tienen colores, bueno, tienen colores vistosos y que viven un par de días como mucho y se quedan así. Y claro, yo les digo, bueno, vamos a ver, que tienen colores vistosos es cierto, tienen unos colores muy bonitos, son muy bellos. Las mariposas son criaturas delicadas, al menos, ¿no? Pero cuando me hablan de que son bichos, sí, son bichos, son insectos, y que van de flor en flor, también es cierto que van de flor en flor. Pero claro, cuando me dicen, que viven un par de días, pues no, eso es lo que la mayoría de las personas creen. Las mariposas no viven ni un día ni 2 días. Las mariposas pueden llegar a vivir entre 1 mes, 2 meses, hablo de las nuestras, porque por ejemplo las tropicales, ya hablará Elena, pues viven menos, pero las nuestras pueden vivir 1 mes, 2 meses e incluso 1 año. Es decir, tenemos mariposas que invernan, se esconden bajo las piedras, en las cortezas, aunque caiga la nieve, y por eso, en pleno mes de enero y de febrero, ¿cuántas veces? Pocas, pero bueno, hay un rayo de luz y vemos una mariposa volando en febrero y decimos, ¿cómo es esto? Bueno, pues es una hibernante, que está hibernando. Claro. Son las menos, pero sí que existen, sí que existen. Por lo tanto, sí que tienen colores brillantes, sí que van de flor en flor, no todas, pero bueno, y viven más de lo que se piensa la gente. De lo que se piensa, ¿no? Bueno, claro. ¿Y qué labor tienen en la naturaleza? Vamos a ver, porque muchas veces también te puedes preguntar, bueno, y no voy a decir la salvajada, preguntar para qué sirven, pero bueno, ¿cuál es su labor? Ya, bueno, en general te dicen qué bonitas son, ¿no? Por lo menos, oye, pues vas paseando por el campo y yo creo que para lo que sirven es para decorar, ¿no? Qué bonito, ¿no? Las vas viendo, cómo se revolotean, esas pequeñitas azules que van donde hay humedad. La mariposa tiene una labor muy importante para nuestros ecosistemas, para preservar nuestros ecosistemas. ¿De qué modo? Pues fíjate, hace semanas atrás habíamos hablado de la abeja que poliniza, del Bombus terrestris y de muchos insectos que polinizan. Es que tenemos aquí la mariposa que efectivamente también poliniza, también es un agente polinizador extraordinario. Pero extraordinario. Por lo tanto, si protegemos las mariposas, vamos a proteger los ecosistemas. Quiero decir que tiene su función dentro de esa cadena trófica. Claro. Es un ser vivo más y la función polinizadora, ahí está. La lleva, pero al 100%. Claro. Constantemente están las flores, claro. Y se le pega el polen y... Claro. Y lo va trasladando. Lo va trasladando. Claro. Que haya muchas o pocas, ¿qué indica? Quiero decir, dices, oye, es que parece que ahora hay menos que había antes. Eso lo pregunta muchísima gente. Dicen, bueno, pero es que últimamente, Miguel, ya no se ven tantas mariposas como antes. Y digo, pues sí que es cierto. Sí que es cierto que cada vez se ven menos mariposas. Pero claro, ¿qué es lo que nos está pasando? Los plaguicidas, toda esta desinsectación que tenemos de forma desbordada, la desforestación también, y lo que mucho me llama la atención es la sobreexplotación ganadera que se carga todo el piso alpino, en los puertos, se carga la mayoría de las plantas de las cuales son las plantas nutricias que viven nuestras mariposas.
Claro, ¿qué ocurre? Pues que en un espacio X pues tenemos posiblemente exceso de ganado. Los ayuntamientos hacen lo posible pues para establecen unas normas, eso está clarísimo. Pero bueno, pues yo he notado en algunos sitios que existe ese exceso, Juan, un exceso grande de ganado. Y claro, pues las pezuñas, las patas del ganado están erosionando constantemente el suelo, lo están compactando. El efecto de compactación es bárbaro, además, ¿no? Y luego, pues la gran cantidad de estiércol que generan, pues se cargan automáticamente pues todo el piso alpino, toda la pradera, que inmediatamente, pues claro, se queda amarillenta, no crece la hierba como debiera de crecer, y sin darnos cuenta nos estamos cargando, y evidentemente por eso las mariposas cada vez abundan menos. Ya no hablo, por ejemplo, en estos sitios de mucho turismo, pues que es desbordante la urbanización que hay en lugares rurales, ¿no? Claro. Pues imagínate, es un destrozo lo que estamos haciendo. Sin duda. Claro. Bueno, vamos a hablar de mariposas, vamos a decir, nacionales y mariposas tropicales. Creo que de las nacionales me habla usted, Miguel, de las tropicales me habla Elena, entiendo. Bien, pues comenzamos por las nacionales, si le parece, que están en estas cajas, donde distinguimos entre nocturnas y diurnas. Sí, bien, efectivamente. Yo antes, si te parece, porque estaba viendo que tenéis ahora unos gráficos en las imágenes, ¿no? Y estos gráficos que traje yo aquí, que son bastante interesantes, pues fíjate, por ejemplo, si miramos el porcentaje total de seres vivos, pues tenemos que solamente de insectos, digo solamente, hay de los seres vivos en total un 56%. O sea, del total de los seres vivos, el 56% son insectos. De insectos. No hablemos de mariposas, ¿qué grupo está? Claro. 56%, más de la mitad. Entonces, y me dirás, bueno, y de vertebrados, que es lo que más, bueno, pues los vertebrados, dentro de todo ese engranaje de seres vivos, de toda esa biomasa de seres vivos, pues ocupan un 3 o un 4%. 3-4%. Los vertebrados. El resto, pues te puedes imaginar, ¿no? Hay cantidad de seres vivos, minúsculos. Si hablamos en otro gráfico que traje con respecto a los insectos, pues vemos que el mayor orden de insectos lo tienen los escarabajos, los coleópteros, y el segundo, las mariposas. Tal cual. Por lo tanto, yo creo que es bastante importante proteger cualquier ser vivo, ¿no? Y proteger estas mariposas que ocupan, como digo, el segundo orden. Lugar. Y en el tercer lugar, pues tenemos a nuestras amigas las moscas y mosquitos. Eso es otro tema, ¿no? Claro, del que hablaremos, sin duda, algún día. Bueno, decíamos, nacionales, extranjeras, vamos a llamar así, extranjeras o tropicales. En las nacionales ha traído nocturnas y diurnas. Podemos ver alguna de las cajas. Claro. Mira, esta caja, por ejemplo, posiblemente pueda ser eso es, así. La más o la menos vistosa. Son mariposas pequeñas, todas ellas nocturnas. Luego, cuando digo nocturnas es porque evidentemente salen por la noche. No todas las nocturnas, hay un porcentaje muy pequeño, no llega al 1%, de mariposas nocturnas, pero que se pueden ver por el día. Y por el día y por la tarde, tranquilamente. Pero bueno, las mayorías son crepusculares y nocturnas. Esta es de la familia de los geométridos, que tiene unos colores amarillentos, color pardos, negros, grisáceos, algunos un poco rojizos, por ejemplo, pero como veréis, el tamaño pues es más bien, es un tamaño pequeño, ¿no? Es un tamaño pequeño, ¿no? Existen mariposas nocturnas también bastante más grandes. La diferencia, como digo, bueno, de estas mariposas que cumplen su misión también por la noche, estas mariposas pues suelen tener bastante vellosidad en el abdomen, en el cuerpo. Las antenas no terminan en maza, eso es una característica, que todas las antenas de las mariposas diurnas terminan en una pequeña maza. Y estos, por ejemplo, pues pueden ser de tipo peine, ¿no? Peinadas, pectinadas, en fin, plumosas. Correcto. Pues estas serían las mariposas ¿Estas, nocturnas. por ejemplo, nos las podemos encontrar en Asturias? Sí. De hecho, esta caja es toda de aquí de Asturias. Sí, claro. Y aquellas serían las diurnas, entiendo, la otra caja, claro, ¿no?
Entonces tenemos esta otra caja que evidentemente no hay color, ¿o sí? No. Sí, bueno, sí hay color porque lo Sí, sé. color. Claro, estas son las diurnas. Y aquí efectivamente podemos fijarnos que las antenas todas terminan en maza. Los colores son mucho más vistosos. Claro. Ahora en este tiempo, que ya está saliendo el sol, y después de estas lluvias, las primeras que se ven, que creo que las mencioné en el anterior programa, son estas las que llamamos limoneras. Sí, ¿Eh? La Cleopatra. claro. ¿Afecta mucho este gran invierno que estamos teniendo al tema de las mariposas? Bueno, nos decía antes, las hay que hibernan, Sí. bueno, bajo unas piedras y tal, pero que el mal tiempo esté prolongándose tanto, ¿afecta? Lo que está haciendo en realidad es retrasar la eclosión de las mariposas. No tiene por qué afectarles en cuanto a no ser que fuese un invierno muy prolongado, entonces sí. Pero en este caso hay otros insectos como algunos himenópteros y las abejas que sí que puede ser perjudicial para ellos. Pero las mariposas simplemente se van a retrasar. Claro. Pero les viene muy bien, el grado de humedad les viene estupendamente para que con un poco de calor enseguida eclosionen. O sea, que es fundamental. Claro. Ahora estamos en el momento en que en zonas de montaña, media montaña, hablo de 500, 600 metros, hasta 900.000 Sí. metros, tenemos aquí 2 mariposas que empiezan a salir ahora en este mes, y de una nada más que este mes, que son nocturnas las dos, la Agria tau y la Eudia pagonia, que son preciosas, y salen ahora en este... claro. Si no es que han salido ya, ¿no? Porque Claro, en claro, el momento, claro. aunque esté lloviendo, incluso se pueden atrever. Se pueden atrever a salir. Bueno, teníamos las nacionales, digamos así, y vamos a hablar de las tropicales. Elena, es su turno. Bueno, va Miguel a sujetar la caja y nos va explicando, ¿no?, lo que podemos ver, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí. vamos allá con ellas, porque si estas eran bonitas, estas son mucho más vistosas y más grandes. Por supuesto, Es decir, sí. hay mariposas así de grandes. Por supuesto, sí, sí, estamos hablando de unas dimensiones. Mire, por ejemplo, en este tipo de lepidópteros también vemos que hay tanto diurnas como nocturnas. En el caso de las nocturnas tenemos la que está señalando la tisaña agripina, y en la otra caja tenemos otra nocturna muy espectacular que es Ahí ¿vale? vamos a tener. la Attacus atlas. Bueno, aquí hay 2 ejemplares, la Attacus atlas y la Attacus lorquini. Sí, Ese es en cuanto a las nocturnas. claro. ¿Estas de qué latitudes son? Estamos hablando, bueno, de tropicales, por ejemplo, la agripina es natural de Sudamérica, Centroamérica. La Attacus atlas, por ejemplo, habita en los bosques de Asia, Sí. el archipiélago malayo, hasta Indonesia, y estas serían las... bueno, diremos que, a ver, para Sí. centrarnos, por ejemplo, ya en una y para no marearle ahí con una Sí. caja y con otra, la Attacus atlas, por ejemplo, estaríamos hablando del ejemplar de mayor tamaño, pero teniendo en cuenta, eso sí, el área total de sus alas y el representante mayor de la familia a la que pertenece, los satúrnidos. El nombre Attacus atlas viene concretamente del titán Atlas, el de la mitología griega, tal. En China, por ejemplo, esta es bastante curiosa, se la conoce principalmente porque con el nombre de mariposa cabeza de serpiente, porque si os fijáis, la punta de sus alas termina pues de aquella manera, ¿no? Como si fuera la cabeza de una serpiente. Me dice mi compañera de sonido, ¿se puede retirar el pelo del micro porque roza y interfiere vale. el sonido? Ahí. Vale, vale. Continuamos, nada, no hay Sí. problema. Bueno, continuando, vemos que tiene unos colores muy vistosos, unos colores espléndidos. En las alas distinguimos una serie de triángulos que además son de un material traslúcido, muy, muy llamativo, color óxido, negro, amarillo, vemos que son espectaculares. Claro. Y, por ejemplo, la otra nocturna, la agripina, Sí. La del medio, ¿no? sí, la El medio grande. arriba. Estamos hablando de una mariposa que sería la más grande, pero sin embargo, de superficie alar vemos que es Sí, que es inferior, más, es sí. menor, Sí, es sí, menor sí, en sí. ese sentido. Estamos hablando de una mariposa que puede llegar a los 31 centímetros, la atlas, por ejemplo, estamos en torno a los 25-30 centímetros, y también se la conoce a esta pues como mariposa fantasma o como, por ejemplo, diablo blanco.
Son la verdad bastante espectaculares, muy interesante por ejemplo el patrón que tiene en las alas, la simetría con la que está, es muy característica, ambas totalmente diferentes pero a su vez igual de espectaculares, no tiene nada que ver una con la otra, pero esa simetría la hace muy característica, muy interesante. Y con respecto a las diurnas, tenemos un ejemplo abajo, habría que mencionar por supuesto la Ornithoptera alexandrae, que lamentablemente vamos a ver, no está ahí en la caja, pero tenemos esta que es similar porque pertenecen al mismo género Ornithoptera. Estamos hablando de una mariposa, la diurna más grande del mundo, que puede llegar a los 30 y pocos centímetros. Estamos hablando de una mariposa considerable, con unas tonalidades negras parecidas a esta. La forma de las alas le llaman mariposas ala de pájaro. Ala de pájaro. Sí. Tal cual. Entiendo que estos colores vivos que tienen las diurnas, bueno, que vemos como un colorido exuberante dentro de estos ámbitos tropicales con vegetación exuberante, ¿tienen un papel de camuflaje o es así por otra cuestión? Bueno, sí que les puede ayudar, pero no es como los fásmidos, no es como los fásmidos, les puede ayudar el camuflaje. Lo que sí que ocurre es que juegan ellos con los ocelos. Los ocelos son los dibujos redondeados que tienen en las alas, los llamamos ocelos. Entonces existen algunas mariposas, si quieres, existen algunas mariposas que lo que hacen cuando aparece un pájaro, voy a cogerla así porque luego la voy a sacar, cuando aparece un pájaro, inmediatamente se da la vuelta, porque tiene unas patas muy largas, se da la vuelta y ofrece la parte posterior de sus alas, se voltea hacia abajo y se mueve. Ahora lo voy a enseñar. Y al moverse aparecen unos ocelos muy grandes que da la apariencia de un búho. Y el pájaro inmediatamente da la vuelta. Entonces ahora lo voy a sacar porque es espectacular ver esta mariposa. Esta mariposa pues está así, pero en cuanto ve que viene el pájaro, coge, se va a dar la vuelta, se voltea. Es igual que un búho, es verdad. Es igual que un búho y empieza a mover estas alas un poquito y entonces da la apariencia de un búho que está moviendo los ojos. Curioso. Y inmediatamente el pájaro, pues claro, dice, no, esto no es mi sitio. No va a ser aquí donde tengo cosas que hacer. Luego sí que tienen su mecanismo de defensa. Y como esta mariposa, otras tantas también. Otras tantas, claro. Pero es más la apariencia de un ser que puede ser peligroso para los pájaros, más que el camuflaje. Claro. Es impresionante, vamos, es impresionante. Además, bueno, el conocimiento que tienen, bueno, acerca de lo que son, bueno, pues estos animales, ¿no? Sin duda. Bueno, Miguel, quizás la pregunta se la han hecho muchas veces, pero dice, puede haber gente que diga, oye, vamos a ver, este señor está preocupado por lo que es el mundo de las mariposas, pero tiene montones de ellas en una cajita con un alfiler. Por eso, Juan, decidí traer las cajas de los insectos que llamamos que están empalados, ¿no? Están con un alfiler. Nosotros, en este caso, no se trata de un coleccionismo. Sí que tengo que decir, hacer un paréntesis, de que en ocasiones nos encontramos con coleccionistas que lo único que buscan es un ejemplar que sea inédito, que sea grande, pero no es una colección con afán científico, como sería esta. Es más un trofeo que otra cosa. Yo me he encontrado, tengo que decir, y hace muchos años de esto, yo en aquel entonces tendría unos 25, 28 años, y encontré a un señor que me dijo, me dice, oye, mira, Miguel, tengo una suerte bárbara, porque tengo una especie, no voy a decir cuál, bueno, tengo una especie que es la última que se vio en este reducto, X, en una zona de Madrid. Es la última. Me quedo allí y digo, pues estarás orgulloso, que cogiste la última mariposa de ahí, ¿no? Claro. En fin, eso es una pena. De todos modos tengo que romper una lanza en favor del coleccionismo, y es que no es uno de los factores que más degrade al número de mariposas, ¿no? Pero yo estoy, no obstante, no estoy a favor, estoy en contra
del coleccionismo que no sea con un afán científico. Y entonces, en este caso, como en alguna ocasión he explicado, pues hay mariposas, por ejemplo, que tenemos que sacrificarlas y tenemos que hacer un estudio más exhaustivo que no se podría hacer en vivo, mucho más exhaustivo del aparato genital, incluso del aparato del tímpano, del aparato timpánico de las mariposas, nos están indicando incluso el género al que pertenecen. Entonces todo eso solo lo podemos hacer si el ejemplar pues lo tenemos sacrificado. Y para finalizar, porque entre aleteo se nos va el tiempo, vamos, yo estaría viendo estos ejemplares, vamos, un montón, además con la explicación que dais de manera rápida. Elena, nos explicas, o Miguel, la que tenemos individual en aquella caja. Esta es muy asturiana y muy de toda España también, ¿no? Esta es la llamada esfinge de la calavera. ¿Por qué? Pues porque en el tórax tiene un dibujo que se asemeja a la calavera. Esta es una mariposa del mes de septiembre, del otoño, es otoñal, es muy fuerte y tiene una característica que le llaman, como digo, es la Chenontiatropos, esfinge de la calavera, o mariposa de la muerte también, ¿no? Un poco macabro, pero cuando atrapas la mariposa y la coges con mucho cuidado, porque si no las escamas y el polvo pues lo puedes quitar con muchísima facilidad, pues emite un chillido, chilla. Lo hace con el frotamiento de alas, y un chillido que te da incluso un poco de angustia, un poco de pena, ¿no? Y la dejas. O sea, está como diciendo, por favor, por favor, claro. Bueno, para aquellos que quieran profundizar y tener, no voy a decir los conocimientos de Miguel y de Elena, que bueno, prácticamente nos dieron una lección magistral, podemos acudir a la literatura, de la que lo haremos ahora muy rápidamente, o a la red, a internet, donde podremos encontrarnos en entomología.net, bueno, pues con todo y más de lo que hemos hablado hoy aquí, ¿verdad? Esto y mucho más, obviamente. Nuestro canal de YouTube, efectivamente, del que se llama Asociación, Asociación Entomológica de Asturias, en el YouTube, ahí lo busca y ahí pues tenemos documentales, pequeños, grandes. Ahora estamos haciendo unos documentales de unos 11, 15 minutos explicativos, ¿no? Correcto. Y los tenemos en una carpeta que se llama AEA, ¿cómo es? Bueno, se llama AEA, que es Asociación Entomológica de Asturias. Bueno, pues ahí de momento tenemos 3 documentales. Y ahora pues seguiremos, ahora en esta primavera tenemos un documental también de unos 10 minutos para explicar el ciclo de un escarabajo muy bonito, muy interesante, que también para la medicina se sigue utilizando. Pero bueno, ya hablaremos de ello. ¿En literatura, muy rápidamente? Muy rápidamente, pues tengo aquí un libro que a mí me parece es un libro de divulgativo, de Pedro Velasco, donde explica de forma pues muy sencilla lo que son las mariposas de nuestro entorno, las mariposas de distintos lugares de España, y lo más espectacular son sus maravillosas fotografías, ¿no? Y desde aquí a Pedro Velasco pues tengo que decirle que estoy encantado de este maravilloso libro y darle las gracias porque al final me cita como entomólogo, uno de los entomólogos de Asturias. Muchas gracias, Pedro. No podía ser de otra manera. Pues Miguel Moya, entomólogo y profesor. Elena, que creo que coges el testigo perfectamente porque tuvimos que explicarte, tuvimos que explicarte a las mil maravillas. Muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros, por acercarnos a algo que muchos podemos pensar que es tan común y a la vez tan desconocido como pueden ser en este caso las mariposas. Te he regalo este artículo sobre la entomología aplicada a la medicina, que es muy interesante. Pues a leer sin duda, que leyendo es como más aprende. No tanto tiki-tiki en el ordenador, ni en la Play, ni en nada de esto. A leer, que es como más aprende. Muchísimas gracias a los dos. Y si os parece, pues el mes que viene o dentro de un tiempo, pues volvemos a vernos, porque hay mucha gente intrigada con algunos temas de los que hablamos la otra vez. Y esta, sin duda. Gracias a los dos. Nos vamos a publicidad rápidamente. Volvemos y continuamos con el espacio de hoy. Hasta ahora.
Bueno, vamos a continuar en esta noche de martes, afrontando la recta final del programa de hoy. Tiempo para el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, no hay queja de momento. Tenía yo un profesor, ya murió, y decía, hombre, don José, le preguntaba yo cómo, había sido profesor mío, después fuimos compañeros. Don José, ¿cómo estás? Dice, siempre bien, que no merece la pena estar mal, ¿eh? Hay que estar siempre bien. No merece la pena estar mal. No merece la pena estar mal. Qué buena respuesta. Oiga, ¿cómo es eso de... A ver, tiene que ser una cosa bonita, incluso curiosa, ser compañero del que primero fue tu profesor. Sí, ya. Yo, siendo yo alumno en tercero de bachillerato, ya me dio clase él de Ciencias de la Naturaleza en tercero de bachillerato, de entonces, con 13 añinos yo, 13 para 14. Y bueno, él era químico, siguió de profesor en el colegio, vino a Oviedo, hice la carrera, estuve en León, me volví de profesor al colegio y allí me lo encuentro. Entonces, claro, para mí era don José, don José Álvarez Piquero, don José, hombre, don José. Y él me decía, pero oye, llámame Pepe, demonios, que somos compañeros, que no, y trátame de tú. Y dije, mire, don José, te trato de tú, pero no puedo decir Pepe. O sea, tú para mí eres don... Entonces, hacía la cosa rarísima de llamarle de don y de tutearle. Claro. Qué muy buena persona. Murió hace poco, ya murió de muchos años, cerca centenario. Era de las primeras personas que cuando vinieron las Vespas, las motos Vespas, tenía una Vespa. Anda. Bueno, yo siendo alumnos, ver a un profesor llegar en Vespa, cuando el poderoso tenía una bicicleta. ¿no? Claro. Y anduvo media Europa en Vespa con las vacaciones. Era un fenómeno, en Vespas. Y un gran químico y un gran profesor de química y de matemáticas. Claro. Bueno, el pasado sábado fue la República. El aniversario. Fue la República, la segunda. La segunda. Sí, la primera que fue aquella, ¿cómo eran los 4 presidentes? Salmerón, ¿cómo era? Pi Margall, Castelar, y había otro también, no me acuerdo. Carmen, adelante. ¿Quién era el 4º presidente de la República? Era Pi Margall, Salmerón, Castelar y había otro. Bueno, el que fuere, ya pasó tanto tiempo. Bueno, sí. Bueno, y Castelar era un gran orador y un gran escritor. Pues que viera la niña, escribía don Ramón del Valle Inclán, hablando de que Y la Segunda República, pues claro, yo no la conocí. ¿Por poco? ¿Por poco? Por poco, porque la República empezó el 31 y acabó, no sé cuándo acabó, por 37, 39, 30... Teóricamente el 39, ¿no? El 39, sí. Pero vamos, aunque yo viví unos meses de guerra, era recién nacido, y de la República, pues todo lo que sé es lo que oigo contar, lo que oí contar y lo mucho que pude leer, como decía el otro, de los junos y de los jotros. Claro. Y bueno, y más o menos haces la media aritmética y no es muy favorable ni para los junos ni para los otros. Pero bueno, bien, es una etapa pasada que ahora parece algunos que la quieren revivir en el sentido de método de Estado o modelo de Estado, y otros pues siguen optando por un régimen monárquico. Yo digo lo que decía Tomasín, es decir, Ricardo Vázquez de Prada, que firmaba con ese seudónimo cuando dirigía Región. Dice, yo ni comunista ni capitalista, sino todo lo contrario. Yo no me decanto ni por los unos ni por los otros. Cualquier sistema de gobierno que nos deje trabajar, vivir en paz, sin tensiones y sin nimiedades ridículas, si me fotio o no me fotio, y cosas por el estilo. Sí, cosas por el estilo, ¿no? En este caso. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un viaje en el tiempo, profesor Fidalgo. Un viaje en el tiempo. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Yo explicaba en clase, chavales, hay magnitudes que pueden aumentar, que pueden disminuir, puede haber una longitud que crece, una longitud que disminuye, pero mirar, cuando hagáis y resolváis un problema de física,
Si veis que el tiempo sale negativo, pensad que algo está mal. Algo está mal, sin duda. Yo solamente admito un incremento de tiempo cero para señoras a partir de 35 años. ¿Usted cuántos años tiene? 35, 35, 35. Delta T igual a 0. Efectivamente, claro. Pero a ver, ¿qué me dices del viaje en el tiempo? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás. Vamos a hablar de televisión. ¿Cuándo recuerda usted ver por primera vez la televisión? La televisión. Es un sucedido que sucedió. Bien. Vamos a ver. Aunque no lo parezca, yo estoy más bien gordito, bueno, ya muy mayor, pero... Yo también. Yo fui buen deportista cuando era joven. Y mi deporte, que yo dominaba bastante bien dentro de lo que cabe, era el frontón, la pelota a mano. Ajá. Yo jugaba pelota, jugaba al frontón, jugaba muy bien. Bueno, por lo menos era hábil, tenía fuerza y habilidad para jugar al frontón. En aquella época que se fomentaba también el deporte escolar y todo aquello y tal, el sistema, o sea, el régimen, inventó aquello que llamaron los Juegos Nacionales Escolares. Primero eran Juegos Escolares Provinciales y los campeones de determinadas actividades luego competían en Madrid en los Juegos Nacionales, y esto era por centros, no era a título individual, sino el tal colegio que presentaba equipos de fútbol, de baloncesto, de tal y tal. Bueno, total, que yo había quedado campeón 2 años en el Campeonato de Asturias escolar de frontón. Y el segundo año, en el año 57, mi colegio, el Colegio de la Inmaculada de Gijón, jesuitas, pues habían quedado campeones en fútbol, en baloncesto, en hockey sobre patines, en gimnasia, en atletismo y en frontón, entre otras cosas. Total, que nos llevaron a Madrid a los campeonatos nacionales escolares, que por cierto quedamos campeones de España en conjunto, no en frontón. Bueno. Y yo participaba en el equipo de pelota a mano, de frontón. Bueno, y allí nos alojaron en un centro de estudio de mandos que llamaban Escuela de Mandos José Antonio. Era un centro dependiente de Falange, del movimiento, no sé cómo se llamaba. Nos alojaron allí y si tal día pues participaba el equipo de fútbol, o el de atletismo, el de baloncesto, los que no participábamos pues nos llevaban a algún lado. Y así, una de las veces que yo no participé, pues nos llevaron a conocer el Escorial. Otra vez nos llevaron a conocer el museo, ¿qué museo fue? El de Lázaro Galdiano, me parece. Y otra vez, en los que no participamos, en la Escuela de Mandos, ahí en un salón de actos que tenía, nos llevaron, oh milagro, a ver la televisión. Que era como una especie de armario de puertas que se cerraban y abrían. Nunca entendí por qué había que tener un televisor en un armario con puertas que cerraban y abrían, porque para ver el televisor tenías que tener las puertas abiertas. Efectivamente. Y si el televisor no funcionaba, ¿qué más daba tener las puertas abiertas que cerradas? Lo decía un jesuita, si puerta, ¿para qué abierta? Y si abierta, ¿para qué puerta? Efectivamente. ¿Y qué vio aquel día en la tele? Y era un programa, se emitía desde Prado del Rey en plan experimental. No me acuerdo qué programa era, porque para nosotros, los que estábamos ahí, como con cara absortos mirando aquello, era como una pantalla de cine en blanco y negro, pero en pequeño, qué guapo y tal, y bueno, pero no me acuerdo qué programa era, debe ser una cosa más bien infantil, no me acuerdo lo que era. Y a partir de ahí... Y después, cuando ya empecé a estudiar la carrera en Oviedo, ya no volví a ver la televisión en Madrid, claro, cuando vine para Oviedo, tampoco había televisión, yo empecé la carrera en el año 57. Esto que yo cuento fue en la primavera del 57. Yo empecé la carrera en el otoño, claro. Bueno, y como a los 2 años o por ahí, no recuerdo exactamente, se empezó a correr el rumor de, ya existía el repetidor de Navacerrada, se empezó a correr el rumor de que de forma inexplicable se veía la televisión en una determinada zona muy concreta en el Cristo de las Cadenas.
Sí. Allí donde entonces existía Casa Fermín, Sí, estaba ahí sí, arriba en el Cristo. sí. Bueno, y de vez en cuando casas de televisión de tipo Philips, Telefunken, etcétera, etcétera, montaban allí fuera un televisor enorme para transmitir algo importante, como eran los partidos de la Copa de Europa del Real Madrid, con el Ajax, con el Reims. Y entonces había hasta el servicio de autobuses de Oviedo, porque Oviedo terminaba en la Facultad de Químicas, ahí donde en Calvo Sotelo. Después para allá todo eran praos. Lo conocido como campo maniobras. Porque el campo maniobras se ponía ahí el Real de la Feria. Bueno, pues de allí para allá era todo praos. Y entonces a los autobuses de Oviedo ponían servicios de autobuses para llevar gente a ver la televisión. Ahí se ponía un Staribel ahí en lo alto y íbamos todos a ver al Madrid y a ver al tal, ¿no? Yo no conocí la televisión en casa hasta ahí después de terminada la carrera. Y a partir de ahí, dígame el nombre de 3 programas que usted recuerde a lo largo de los años con más cariño, por ejemplo. Bueno, me acuerdo mucho porque, bueno, quizá porque yo estaba dedicado a la enseñanza y porque uno que se llama Cesta y Puntos. Cesta y Puntos. Cesta y Puntos, que era un programa cultural, se hacían preguntas de historia, de literatura, de lo que fuera, de ciencias, y si fallabas había un equipo que tenía que encestar y tal. Cesta y Puntos era un programa. Luego recuerdo, estando ya en Sagún, cuando yo trabajaba allí, que ponían obras de teatro muy buenas. Me acuerdo haber visto un año La Dama del Alba, de Alejandro Casona, con una interpretación fabulosa y tal. El Tenorio, que ponían en la época los difuntos, ponían obras de teatro. Y recuerdo también documentales, sobre todo de aspecto científico, muy interesantes. Miravilles, me parece que se llamaba uno de los presentadores de temas científicos, que a veces, él era ingeniero, recuerdo que a veces metía unos cameos impresionantes. Me acuerdo una vez que hablando le preguntaban sobre cómo se inventó, cómo surgió lo del sistema métrico decimal y la definición del metro. Cuando decía que el metro equivale a la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano, que nadie sabía ni lo que era un meridiano ni lo que era un cuadrante de meridiano, pero lo decíamos, bueno. Y le preguntaron qué era eso de la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano, y empezó a explicar que los científicos habían encontrado 2 puntos singulares en la corteza terrestre, tales que la distancia del uno al otro era la misma que del otro al uno. Y yo dije, ay madre, que nunca lo oí yo esto, y mira que estudié, Dios mío, ay, cuántos... Pero qué tontería acabo de oír, claro. La distancia del uno al otro es la misma que del otro al uno. Claro. 2 puntos singulares. Claro. Pero recuerdo sí aquellos programas de televisión, corridas de toros. Claro. El cordobés haciendo el salto a la rana, salto a la rana y apoyándose en el... Y pregunto yo, ¿mejor tele la de antes o la de ahora? Yo creo que eran cosas diferentes. La de ahora, no me refiero ya al contenido más o menos chabacano que hay en algunos programas, donde el lenguaje más culto es un taco que empieza con J, pues, pero no, ya no me refiero a eso, ni a la... Sino que es otra forma cultural y otra forma de transmitir. En aquella época yo creo que se hacían programas como más serios, más, si quieres en algunos casos más pesados, ¿no? Pero por lo menos transmitían cultura. También eran programas con un sustrato ideológico. Ya, de aquella manera, Como lo es ahora también, lo es ahora. Es decir, la ideología política y religiosa está grabando siempre sobre la empresa que dirige o que financia el tema. Pero creo que se hacían programas con bastante más pozo, no sé, de cultura y de seriedad. Bueno. Y había programas simpaticísimos de concursos de canciones, aquella de la perrita, como era, los alemanes, aquellos, France, no sé cuántos. No. Hombre,
aquellos programas de Typical con un sentido sí, del humor. sí. ¿Qué? ¿A usted le gustan los hoteles de lujo? Decía Tip a Col. Y decía Col, bueno, los de lujo de Ourense, de Pontevedra. Tenía un sentido del humor muy original. Claro. ¿No? Y hoy pues se ha perdido bastante esa, vamos a decir, el saber estar. Ese saber estar. Y yo ayer, por ejemplo, ¿cuándo fue? Hace no sé qué días, viendo unos programas comentando lo del sucedido de la reina y la otra reina y las nietas y tal, y era de una chabacanada deplorable. Tal ¿no? cual. Y ves otros programas por ahí, ya digo, la J es vocal, iba a decir vocal, es consonante que acompaña vocales demasiado. Bueno, pues profesor Fidalgo, ahí quedan esos recuerdos. No nos aclararon al final quién era el cuarto presidente de la República, con lo cual vamos a poner deberes para la próxima semana. Aclaramos quién era el cuarto presidente de la República, porque no nos lo supieron decir en este caso. He hablado de aquella, como a veces cuento en la TPA, era yo tan rapacín que iba a la escuela y no tengo memoria. Efectivamente. Antes de irnos, vamos a jugar al volcán después de la cartela. Nuevo intento para el profesor Fidalgo. Si lo consigue, ganará una de estas joyas, un anillo de acero, marca Anarchy, cuyo distribuidor oficial está en la plazuela de San Miguel número 1 de Gijón. Claro, la semana pasada yo utilicé el verde Esperanza para subir a primera. Pero claro, ya estamos los primeros. Vamos a ver el amarillo aquí, el amarillo aquí. ¡Ay! ¿A qué vamos los segundos? ¡Ay, ay, ay! Huesca... Huesca nos va a fastidiar. ¡Ay! ¡Qué mala suerte en este caso! No pudo ser, se veía venir. Nos vamos, profesor. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Estaremos. Buenas noches. Como gracias también les damos a ustedes. Mañana a las 10, recuerden, aquí en el JET de Asturias Televisión. Hasta entonces, hasta mañana. Chao.